Gracias por continuar con más de su revista Al Día y estamos en nuestro segmento Bienestar Emocional y hoy nos acompaña el licenciado Ludenford Susse Montiel, con quien vamos a estar conversando sobre el duelo en estas temporadas. ¿Cómo podemos sobrellevar el duelo cuando hemos atravesado por la pérdida de un ser querido, sobre todo tomando en cuenta que hemos vivido un año bastante difícil en todos los sentidos con esto de la pandemia de la COVID-19, otras personas que han perdido a sus familiares por otras causas? Sin embargo, el hecho de perder a un familiar y estos tiempos donde hay tanta nostalgia, donde hay tantos recuerdos, donde las sillas de las mesas están vacías, es difícil, pero hay que saber cómo manejar y también cómo poder trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones. Licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Karen. Muy buenos días a todos los televidentes de este gran programa. Y bueno, estamos en época navideña. No sé si algunas personas sentirán esa sensación como de nostalgia, ¿verdad? Porque hemos estado en una situación muy difícil. Así es. Ahora que ya se habla del COVID Plus mejorado, pues también vamos a enfrentar ese mismo reto de cuidarnos como nos hemos cuidado hasta este momento. Y si usted está viva en este momento, es porque ha hecho las cosas bien y siga teniendo el mismo temor, porque el temor le va a ayudar a usted protegerse. Entonces, en esta situación de Navidad, el duelo de haber perdido a un familiar y aún con el doble dolor que no te has podido despedir de él, porque a la hora de la oleada de la pandemia sucedió de que se tenía que enterrar, no podías despedirte de este familiar, de este amigo, y la familia doliente pues con el dolor también de no hacer la vela, todo el ritual que se hace para despedir a un deudo. Entonces eso crea un dolor más grande y probablemente en las fases del duelo, las fases del duelo son 5, las fases del duelo. Entonces una de esas fases del duelo se interrumpió y se saltó esa parte emocional porque no se elaboró el duelo, no se lloró, no le abrazaron, no le dieron el pésame. Entonces eso va a hacer de que usted entre en una depresión muy severa y a lo mejor tenga ganas de suicidarse. Entonces lo más peligroso de un duelo es llegar a la depresión, y la depresión, lo más grave, es el suicidio. Así es, y es tomar en cuenta también lo importante que es el hecho de poder expresar tus emociones. Me gustaría que pudiéramos conversar sobre esas fases del duelo porque es importante y hacer que las personas también conozcan que es un proceso natural, que luego de una experiencia negativa como lo es pasar por la pérdida de un ser querido, que al final, por más que sepamos de que es una ley de vida, a veces no estamos preparados. Exactamente, sabemos que somos seres vivos, y los seres vivos nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, pero eso no lo aceptamos a la hora de ver a nuestro deudo partir. Ahora bien, en la fase primera del duelo, que es la negación, la persona le platica que se murió y ella no cree, pues entra en un estado de shock. Y si en ese momento conversó con esa persona que se murió, dice, pero no puede ser, yo me acabo de despedir de ella, estuvimos platicando todo alegre, sí, pero está muerta. Entonces cuando nos agarra repentinamente una noticia así, entonces entramos en estado de negación. Y es decir, no es cierto, no ha pasado. No es como cuando tú tienes un enfermo y te estás despidiendo de él, el dolor que provoca es más llevadero. Luego entramos a la otra fase, a la fase de la ira. Como no sabes procesar el dolor, empezás a tener enojo, todo te irrita, todo te molesta. Y bueno, es una parte dura pues para el doliente. Luego viene la otra parte del duelo, que es la negociación, ¿verdad? Entonces uno empieza a hablar con Dios y decirle, Señor, yo te prometo que si vos me sanás o lo revivís, se hacen cosas absurdas, ¿verdad? Si me revivís a mi abuelita, yo te voy a servir, Señor, en iglesia, por favor, te lo pido. Entonces, en esa negociación, toda esa elaboración y las fases que vamos hablando del duelo es para que al final del tiempo la persona se sienta mejor. Luego viene la cuarta etapa del duelo. La cuarta etapa es la depresión. En la depresión es el estado más peligroso porque la persona se va a sumir ¿Todos en atraviesan llanto. por esta etapa o la mayoría? La mayoría atravesamos por esta etapa. Otra, por ejemplo, en estos tiempos de COVID se han pasado esas etapas.
de despedirse del deudo, de la persona que falleció. Entonces el dolor va a ser más intenso y a lo mejor se vuelve patológico este duelo. Patológico, estoy hablando de enfermizo, ¿verdad? Entonces en la fase de depresión, ahí es donde hay que tener atención psicológica porque está pasando por la parte más difícil la persona. Luego viene la fase de aceptación, Karen, que es la última fase. Cuando ya hemos llegado a la fase de aceptación, nos damos cuenta de que, bueno, tenía que morir, Dios sabe que lo tiene en su paraíso, acepta la muerte como algo real y empieza la rutina de su vida, ¿verdad? Con tristeza, pero no es una tristeza donde desborda en llanto, no es una tristeza que te impide realizar las actividades cotidianas. Exacto, cuando está en fase de depresión, pues no quiere hacer nada, no quiere ir ni al trabajo, ni bañarse, pero ya en la fase resolutiva, que es la aceptación, pues ya uno se integra poco a poco a la fase laboral, pero ya han pasado por lo menos año y medio. Fíjense qué terrible, llevar un año y medio. Más o menos, ¿cuánto tiempo dentro de lo normal debería la persona pasar toda esta fase? ¿Cuál es el tiempo? Es decir, dentro de lo que los estudios han arrojado, más o menos el promedio de tiempo que las personas pasan por estas fases, porque también hay que tomar en cuenta que si hay personas que pasan más tiempo en la fase de depresión, por ejemplo, sí, debe tratarse ya médicamente, claro, y ya es una cuestión pues de terapias, de medicamentos, etcétera. Hay que tener una balanza dentro de lo que sí la persona debe pasar por esta etapa porque es algo normal luego de una tragedia como lo es perder a un ser querido, y también cuando ya sabemos de que va fuera de lo normal y que la persona ya debe someterse a terapia. Sí, bueno, no es nada esquemático, no es nada, como le digo, puntual, que tiene que pasar toda esa fase. Depende a veces de la personalidad. De la capacidad de resiliencia también. Sí, hay personas fuertes, personas que aceptan la vida como es, tal como es, saben que un día nos vamos a morir. Entonces las etapas del duelo no se cumplen, ¿verdad? Hay otras personas, en cambio, que sí son más susceptibles a las emociones, al dolor, al sufrimiento. Entonces van a vivir su duelo también de manera personal, pues es individual, y probablemente solo 2 o 3 etapas. Ahora, pueden llegar incluso a sentir dolor una vez que ya ha pasado la aceptación. Sí, puede haber una recaída que llamamos. Esta recaída puede ser el día que se murió, el aniversario de boda, o tal vez cuando se acuerde del cumpleaños. Entonces ahí puede haber una pequeña recaída, llanto, tristeza, dolor, pero pasa, ¿verdad? Si eso no pasara, ahí es donde necesita ayuda terapéutica, ayuda psicológica. Si llora como que fuera el día anterior y todavía pasa 2, 3, 4 meses y sigue en la misma fase de dolor, de depresión, entonces necesita atención psicológica porque estamos hablando de un duelo patológico o duelo enfermizo. Así, y también está la otra parte, es decir, el otro extremo, por decirlo así, las personas que en definitiva o tienen una capacidad de resiliencia. Sabemos de que hay personas que son más resilientes que otras, sin embargo, no expresan sentimientos del todo, no lloran, no se desahogan, tratan de ser fuertes porque quiero ser fuerte para mi familia, quiero ser fuerte para los demás y no expreso mis emociones. ¿Qué tan peligroso puede ser que una persona se guarde esas emociones, no las exprese y o sea, evite tratar de vivir el duelo como debería vivirse normal? Claro, pues no es bueno reprimir las emociones porque esto te limpia el alma, ¿ves? Porque esa alma está dolida. Entonces necesitas hacer tu duelo en ese momento, despedirte y llorar si te dan ganas de llorar, porque es que se nos ha acostumbrado a que el llanto es una señal de debilidad y no una emoción para limpiar el alma, ¿verdad? Entonces, libérate, despídete, haz lo que sea necesario, ¿verdad? Y si vas a orar a la par del difunto, pues ora ahí y eso no es problema, ¿verdad? Evita, por ejemplo, el qué dirán. Porque muchas veces nos reprimimos cuando hay gente que decimos nosotros, no quiero que me vea llorar. Entonces no puede ser, pues está en un momento de dolor y puedes demostrar tus emociones en ese momento. Ese momento son de emociones de tristeza. Así, y lo importante también es que las personas sepan de que hay que vivir ese proceso de duelo, es decir, no reprimirnos, aceptarlos con naturalidad
Y ya para ir finalizando, sí es importante que podamos abordar de cómo las personas pueden hacer para sobrellevar esa carga, ese dolor, la importancia y el juego tan importante que juega el papel de la familia, es decir, de las personas que quedan con nosotros, los que están a nuestro alrededor, la importancia del apoyo familiar, el apoyo de un amigo. Como yo, si me encuentro sola, digamos, estoy fuera del país y tal vez vivía con mi esposo, mi esposa, pierdo a mi pareja y estoy solo o sola, ¿cómo puedo yo también apoyarme a mí misma, buscar ayuda también en otras personas? ¿Cómo podemos sobrellevar ese momento de dolor, sobre todo en esta temporada en la cual nos reunimos en familia y ahora nos falta alguien? Sí, bueno, en esta Navidad, pues lo que recomiendo siempre es que si te vas a reunir en familia, bueno, procura que sea una reunión agradable. Muchas veces llevamos a la mesa de la cena problemas anteriores que pueden provocar en una disputa. Y más si tenés ingesta de licor, entonces las cosas se van a agravar, ¿verdad? Porque no puedes controlar las emociones cuando estás tomado de licor. ¿Cómo sobrellevar la pérdida de tu familiar? Bueno, dedícale en ese momento la Navidad, hace un altar o revisa las fotos y despídete ya de una vez, porque él tiene, como se dice, que descansar y usted tiene que continuar en la vida, porque todavía le queda mucho camino por recorrer. Recuerde, el dolor y el sufrimiento es parte del ser humano, ¿verdad? Así como las emociones positivas, alegría, felicidad, también esa parte. Entonces tenemos que convivir con esas dos emociones. Así, y también es importante tomar en cuenta el hecho que hay personas que dicen no voy a celebrar porque siento que todavía estoy en duelo, siento que le estoy faltando el respeto a la persona que ha partido. Sin embargo, creo que una oportunidad para tratar de salir adelante es tener una cena en familia, no necesariamente hacer una algarabía, festejo en grande, pero sí siempre reunirte con la familia, tener el apoyo de tus seres queridos, hacer esa cena como todos los años en nombre de esa persona. Creo que es una forma bonita de recordar a alguien y tratando de sobrellevar el duelo también. Sí, dedicarle la Navidad y decir, bueno, si estuvieras aquí presente, sé que estuvieras alegre, entonces hoy brindo doble por vos. O sea, que la angustia que sentimos sea una angustia llevadera, ¿verdad? Un dolor llevadero, porque eso te va a hacer que recuperes rápido la armonía que antes tenía y te superes del duelo, pues lo más rápidamente posible. No puedes andar con dolor a cada rato, porque entonces te vas a atrasar en algunas situaciones, proyectos que tengas en este año. Entonces ya dejemos y cerremos este ciclo para que el próximo año pues lo hagamos de manera mejor por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿verdad? Tienes muchas cosas por hacer. Así es, licenciado. Quiero agradecer su visita acá en Revista El Día. Y a usted, amigos televidentes, sabemos de que ha sido un año muy difícil en general, sobre todo para las personas que han perdido seres queridos, pero que esta Navidad podamos vivirla en paz. Reúnase con su familia, que haya esa armonía, ese amor y que sobre todo Jesús siempre esté en nuestros corazones.